Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo. Hoy es el lunes, 13 de mayo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Hace 5 años más o menos, en La Habana, un estudiante universitario, cuyo nombre desconocíamos, se puso de pie e interpeló valiente, inteligentemente al presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. Se hizo famoso entonces. Se llama Eliezer Ávila. Ahora tiene 27 años, es ingeniero, está de visita en Miami y ha venido esta noche al programa. Un aplauso para Eliezer Ávila, por favor. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Esto que ocurrió entre Alarcón y tú, ¿cómo te cambió la vida? ¿Qué pasó después? Esas imágenes, por supuesto, llegaron aquí a los Estados Unidos. Vimos a un estudiante, tú, de pie, planteando inquietudes, críticas, dudas, atreviéndose a criticar en público, ¿no?, a la dictadura cubana. ¿Eso qué repercusiones trajo en tu vida, Eliezer? Muchas. Realmente la vida me cambió completamente. ¿Para bien o para mal? Yo creo que una combinación de ambas cosas, pero si lo ponemos en una balanza, para bien. ¿Tomaron represalias contra ti? Porque, digamos, en aquella ocasión dio la impresión de que tú eras un muchacho muy inteligente y muy rebelde, que estabas insatisfecho. ¿Hicieron algo contra ti? Bueno, primero, lo que pasa es que yo me creí la propaganda del propio gobierno que decía que uno podía dentro del sistema ser sincero. Y entonces, pues bueno, yo lo intenté. Sí. Sí, resulta que después sí, hasta el día de hoy, ya uno la vida la vive todos los días marcado por esa diferencia, ¿no? ¿Te castigaron por ser tan sincero? Sí, hasta cierto punto sí, en muchas cosas. ¿De qué manera? ¿Qué represalias concretas tomaron contra ti? Por ejemplo, me denegaron varias veces la dirección de Ciudad de La Habana. Tuve que hacer apelaciones incluso y presentarme en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular para que eso fuera aprobado. ¿Te denegaron que hicieras una carrera política? Bueno, en ese momento era básicamente imposible. Tenía que, inmediatamente graduado, hacer el servicio social, que son 2 años. Y entonces me enviaron a mi pueblito natal, a Puerto Padre, a hacer un trabajo allí que no estaba acorde Contra tu voluntad. Mi voluntad era quedarme en La Habana en ese momento. Tu voluntad era quedarte en La Habana y ellos te mandaron a Puerto Padre. Tenía incluso propuestas de trabajo en La Habana, tenía... ¿Y tú crees que eso ocurrió porque Alarcón se quedó furioso contigo? Me imagino que tú lo dejaste muy en ridículo, ¿no? En aquella ocasión él no tenía argumentos para responderte. Yo siempre he pensado que no fueron tan brillantes mis preguntas como tan interesantes, por decirlo de algún modo, las respuestas que él dio. Bueno, sus respuestas fueron pobres, insuficientes, y tú lo dejaste desnudo, ¿no? El emperador quedó desnudo. Y entonces cuando te mandaron a Puerto Padre, ¿qué hiciste? He hecho de todo. ¿Cómo qué? En Puerto Padre, digamos, he ejercitado todo mi ingenio, y no precisamente para la informática. Porque tú eres ingeniero informático. Yo soy ingeniero en ciencias informáticas. Graduado. Graduado, con título. Con título. Sí, que por cierto me salvaron los estudiantes, ¿no? Por eso pude graduarme, porque hicieron muchas votaciones para expulsarme de varias cosas, de la juventud y demás. Pero los estudiantes te respaldaron. Yo creo que es uno de los escasos momentos de la historia donde los estudiantes han decidido. Y tenía que ver con el contexto especial, que esta era la universidad más conectada de Cuba. La Universidad de Ciencias Informáticas, ¿verdad? Sí. Yo por lo que vi en ese momento, Eliezer, tú en ese momento te convertiste en un líder estudiantil y generacional. Yo veía las caras de los muchachos a tu alrededor y ellos no podían creer que tú tuvieras el coraje de decir lo que estabas diciendo. Sí, yo era un poco un líder estudiantil dentro del sistema, Sí. que siempre me caractericé por ser muy rebelde contra la injusticia, contra que se robaran la comida, contra todo eso, y siempre estaba como defendiendo a los estudiantes, y tenía cierto prestigio ganado en eso. Tenías un prestigio y eras famoso por ser un buen orador. También un poco desde niño me llevaban a los desfiles a leer el comunicado. Sí, a mí me sorprendió mucho la fluidez con la que interpelaste a Alarcón ahí. Dije, este muchacho tiene una vocación política marcada, y la tienes, ¿no? Gracias.
Pero volviendo, entonces fuiste a Puerto Padre contra tu voluntad y a ejercitar el ingenio, ¿de qué manera? Bueno, imagínate que el trabajo para mí representaba un gasto, no un ingreso. Yo trabajaba en un joven club de computación, fundamentalmente a veces cuidando niños que jugaran allí, inventándonos cualquier tipo de proyecto. En Cuba le decimos, bueno, vas para el trabajo, vas a inflar. Porque inflar significa ponerse a llenar papeles y a decir, bueno, que vas a hacer este proyecto, que vas a hacer el otro. ¿Pero te pagaban? Me pagaban $10 al mes. Ya. Y entonces yo gastaba mucho más que eso en ropa, zapatos, almuerzo, merienda. O sea, por eso digo que el trabajo era un gasto, no un ingreso. Entonces, cuando regresaba a veces tarde, por la tarde a la casa, que era 17 kilómetros, y significaba a veces estar 5 horas parado en un lugar hasta que pasara un camión o algo, montarme, irme para mi campo, ahí me ponía entonces de barbero. Y ¿De barbero? Sí, de barbero, echarle comida a los cerdos, y me inventé un equipito para hacer chorizos, vendía ropa en la calle. Es decir, que pasaste privaciones, ¿no? Circunstancias He vivido humillantes. todo el tiempo en esas privaciones. Imagínate que yo tenía un amigo italiano que hicimos, traía alguna ropa un poco como para ayudar, ¿no? Yo se las vendía y cosas así. Y imagínate la cara de las personas que ya me habían visto en el video, que me conocían de antes. Claro, y eras el famoso líder estudiantil, Eliezer Ávila, que estabas vendiendo ropa tocarle una puerta usada. a la gente y de momento decirle, oye, ¿quiere comprar bloomer y ajustador? Y entonces decían, wow, pero tú no eres Eliezer Ávila. Sí. ¿Y qué les respondías tú? Sí, soy yo, pero ¿por qué estabas haciendo eso? Yo realmente, y es algo que admiro de los cubanos aquí en Miami y en todo el mundo, nunca he sentido vergüenza del trabajo. Yo soy una persona con un carácter muy independiente desde niño y creo que todo lo que uno hace para ganarse la vida honradamente es loable. Muy bien, un aplauso, ¿cómo no? ¿Tú eres comunista? No. No. Yo creo que... ¿Crees en la revolución? En Cuba hay grandes confusiones respecto a ser comunista o no lo sé. Hay gente que se dice muy comunista y nunca ha leído una línea de lo que es el comunismo y demás. Hay un proceso en Cuba que le han llamado comunista y entonces hay gente que se dice que es comunista. Pero en esencia yo creo que el cubano de raíz, de naturaleza, no es comunista. ¿Y tú alguna vez fuiste simpatizante o partidario de la Revolución Cubana, digamos, en tu juventud? Sí. Todavía eres muy joven, ¿no? Pero cuando eras más joven, ¿creías en eso? Yo fui simpatizante y defensor del sistema que hay en Cuba. ¿Y en qué momento te desencantaste? Yo tuve la suerte, por decirlo de algún modo, de ser muy comunista. Y te digo una suerte porque entonces me escogieron por eso para participar, por ejemplo, en un proyecto que se llamaba Operación Verdad, que lo he dicho en una entrevista con Joanny. Y entonces tuve el privilegio de Con Joanny Sánchez, Sí, ella me entrevistó hace poco sobre ese tema. Lo vi, sí. Y yo expresaba que, bueno, allí tuve la oportunidad de leer un poco más de lo que podía leer el estudiante promedio normal en la universidad. Y entonces, en determinado momento, siempre he dicho que entré como en un dilema ético. Yo me acostaba por la noche en la cama y me pasaba horas pensando, bueno, mi realidad, ¿a qué se parece más? ¿A lo que yo tengo que decir o a lo que yo estoy leyendo en internet que están denunciando tantos y tantos cubanos de la vida práctica, ¿no? Entonces realmente llegó el momento en que uno tenía que decidir para estar bien consigo mismo. Y traté de ajustarme a la verdad, a mi vida práctica. O sea que ahora tú eres ¿qué eres? ¿Eres un disidente? ¿Eres un exiliado? No, técnicamente diría que un disidente sí, porque disiento de la política actual del gobierno. ¿Estás en la oposición? Me opongo al gobierno cubano, sí. No pertenezco a ningún grupo específicamente, claro, soy un pero como ciudadano, independiente. libre. Y siempre le digo a la gente, yo lo que soy es un ingeniero. Un ingeniero. Porque no me gusta que se cree la isla, esa parte de, bueno, aquello es la oposición, esto. En Cuba la generalidad de las personas, si vamos al fondo de las cosas, nos oponemos a las cosas. Pero siempre vemos que el opositor es como una raza aparte, ¿no? Una clase independiente. Pero no, la diferencia somos contigo todos iguales. Es que tú eres un opositor que fuiste comunista, que creíste en eso y que eras uno de los jóvenes más esclarecidos de los líderes estudiantiles comunistas. O sea que yo creo que ellos tenían cifradas en ti muchas esperanzas, ¿no? Ahora, yo creo que sí. ¿Cuál fue el momento, qué año más o menos en que tú te desengañaste y dijiste esto no funciona y rompiste con aquello? En el momento que ocurre lo de Alarcón ya yo tenía una confusión grande, ¿no?
Se notó, se notó. Ya como dicen por ahí, no me jugaba el billete, no sé, Sí. O sea, no me jugaba la cosa, los cálculos no me daban. Por otro lado, tampoco se notó que estabas insatisfecho, pero tampoco eras un opositor abierto. No lo era, definitivamente. No, querías mejorar el sistema desde adentro. Claro, yo pensaba que lo que pasaba es que había mucha gente que hacía mal las cosas. Sí, sí. Demasiada corrupción, Sí. La gente solo quería enriquecerse a sí mismo, Claro. Y robarse la comida a los estudiantes, y bueno. Pero a partir de ese momento, y sobre todo cuando empecé mi segunda universidad, que fue enfrentarme a la vida de la calle, Claro. empezó a cambiar mi mentalidad completamente, porque decía, bueno, ahora soy un ingeniero, soy un cubano, estoy en la calle, tengo que resolver mi vida, ¿qué opciones tengo? De manera que la realidad, la cruda realidad Sí. te obligó a reformular tus conocimientos políticos, ¿no? Absolutamente. Sí, suele ser así, ¿no? ¿Y ahora cómo te definirías políticamente? Yo me defino como un político racional. Racional. Sí, no me gustan los extremos realmente. Claro, claro. Me gusta valorarlo todo en su justa medida y buscar lo mejor sin grandes Sí. pasiones. Desde un punto de vista racional, Cuba lo que tiene es una dictadura, ¿correcto? Yo creo que es correcto, Sí. sí. Es decir, que si en Cuba hubiera unas elecciones libres, limpias, los que están en el poder no seguirían en el poder. Yo creo que el pueblo tiene derecho a decidir eso. Mm. Yo siempre he dicho que el Partido Comunista tiene todo el derecho a ser un partido, a participar en unas elecciones, Uno entre muchos. a proponer un programa político, como mismo tienen derecho todos los demás partidos que existen en Cuba y todos los demás entes independientes, Sí. organizaciones, entonces, pero al mismo nivel. Pero ¿tú crees que si hubiera unas elecciones en ese nivel de equidad, los comunistas ganarían en Cuba? Yo pienso que los comunistas en las primeras elecciones posiblemente no cogieran ni un diputado Ni uno. ni uno en el Parlamento. Sí, sí. Hoy son el 6% más o menos, ¿eh? Sí. Porque es la isla comunista, ¿no? Son 800.000 y tantos militantes comunistas que son como el 6% de la población y el otro 94% que pintamos, ¿no? Claro. ¿Y tú qué pintas ahora? Es decir, tú te fuiste el 3 de febrero de Cuba, has estado en Europa, has estado en Nueva York, vas a regresar Sí. en una semana y además creo que te vas a casar, ¿correcto? Sí, es una primicia que te tenía aquí para el... Un aplauso para el novio. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Yo tengo el sueño de tener una vida plena en Cuba. Es mi aspiración, mi deseo. Y para eso me he dado cuenta que lo que hay que hacer es lo contrario a lo que dice Raúl a veces. Dice, bueno, cada cual en su trabajo, en su lugar, haciendo lo que le toca hacer. Bueno, lo que dicen ellos que nos toca hacer. Como que déjame la política a mí, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en Cuba para tener esa vida plena que nosotros soñamos es todo el mundo ponernos para la política y ponernos colorados de una vez, como decimos O sea, todos. te vas a dedicar a la política. Sí. Bueno, ya estás dedicado a eso, ¿no? Yo creo que es lo que me hace sentir mejor. Sí. Pero eso en términos económicos, de ganar un salario, ¿cómo te vas a ganar la vida? Es decir, Yo tengo en Cuba un sistema de sobrevivir independientemente de la política. ¿cuál es? Yo no vivo de la política en Cuba. Yo tengo siempre en Cuba un sustento que muchas veces viene de mis raíces, del campo, de mi padre, de mis abuelos, y allí ideamos muchísimas cosas. Ahora montamos un puntico de venta de productos agrícolas, que vendemos yuca, boniato, cosas. Mi abuelo, que tiene 13 operaciones en los pies, se pasa el día dando pedales en una bicicleta, vendiendo caramelos, vendiendo pancitos. O sea que son pequeños empresarios, Sí, emprendedores. somos una familia de tu personas familia. muy luchadoras de toda la vida. Que te ganas la vida independientemente de la política. Por supuesto, nos defendemos en todo lo que haga falta. ¿Dónde vas a vivir con Rachel, tu futura esposa, Eliezer? Vivimos en Puerto Padre. Ah, o sea que te vas a quedar en Puerto Padre. Yo quisiera realmente mudarme para La Habana Sí. por una cuestión